Vamos a continuar con la charla Acuicultura Inteligente, potenciando la innovación, en la misma línea, potenciando la innovación y la eficiencia con tecnología 5.0, a cargo del señor César Antonio Gastelo Romero, CDO de Pool Farm. César es profesional en ciencias pesqueras, CEO de Pool Farm, como dije, empresa de servicios de transformación digital en el sector agrícola peruano. También en la charla participa Adrián Lino Villarán, CTO de Pool Farm también, quien es bachiller en Ingeniería de Sistemas por la Universidad de Lima, también fundador de esta empresa. Ha trabajado con diferentes proyectos innovadores con equipos multidisciplinarios con enfoque en la transformación digital y tiene experiencia en la ciencia de datos aplicada nuevamente a la industria pesquera. Así que bienvenidos a César y a Adrián. Adelante, por favor. Muy buenas tardes con todos, bienvenidos, qué gusto conocerlos, qué gusto verlos. Hoy he tenido la oportunidad de conversar con muchos de ustedes, algunos nos tomamos el tiempo de entrar a profundidad en ese tema tan importante que ya nuestro compañero Iván ha comentado muy bien acerca de esto, ¿no? Yo soy César Gastelo, estoy hoy día con Adrián Lino, somos cofundadores de Pool Farm y venimos en representación de ella. Nosotros, como lo comentaron en un inicio, ofrecemos soluciones digitales, aportamos con los procesos de transformación digital orientados a las empresas acuícolas. El día de hoy vamos a conversar un poco acerca de este término tan importante que es la acuicultura inteligente, ¿no? Que también se trata de procesos basados en datos, se trata de la integración tecnológica, que actualmente es bastante importante en diferentes rubros, ¿no? Vamos a hablar mucho a detalle acerca de esto y bueno, comentarles. Cuando se hace el contacto para poder realizar esta charla, el día de hoy, se nos vinieron dos cosas muy importantes a la mente. La primera de ellas, que es una excelente oportunidad para compartir, es una excelente oportunidad para conocernos, para tratar a detalle los datos más relevantes de la acuicultura inteligente, de la acuicultura, qué está pasando en Perú, qué está pasando en el mundo, ¿no? Y qué efectos tiene en el sector privado, en el sector público. La segunda cosa que se nos vino a la mente es cuál es el enfoque que le vamos a dar. Bien, hay dos situaciones que vivimos en el Perú que es muy importante remarcar y lo vamos a tratar a lo largo de esta charla. No sin antes, vamos a entrar brevemente en una explicación de los conceptos básicos. Muy bien, para los que no conocen, la acuicultura es la cría de organismos acuáticos en ambientes controlados. Esto puede ser peces, crustáceos, algas, moluscos en general, en ambientes controlados y pueden tener fines comerciales, pueden tener fines de investigación, fines de conservación, etc. Muy bien, la acuicultura actualmente toma una gran relevancia en la seguridad alimentaria, no solo en el Perú, sino también en el mundo. Para comentarles que ese sector de la industria alimentaria que tiene un mayor crecimiento anual actualmente, ¿no? Esta importancia es tal que es responsable de ofrecer prácticamente la mitad del recurso biológico en el mercado global, ¿no? Entonces, con estos datos podemos conocer que la acuicultura es un sector bastante importante para la seguridad alimentaria. Muy bien. Y esto ha sido posible, entre muchas cosas, gracias al desarrollo de nuevas y mejores tecnologías de cultivo, ¿correcto? Y es en este escenario, es en este contexto de desarrollo tecnológico, que la transformación digital toma un papel sumamente importante en el desarrollo de la acuicultura. Muy bien. Hablamos de sostenibilidad, hablamos de términos como reducir los costos, ampliar los beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya vamos tomando este concepto un poco más a profundidad, lo vamos tomando por primera vez la transformación digital, ¿no? Para los que no conocen, vamos a hablar un poco acerca de ella, que es algo que también vivimos nosotros como peruanos de a pie, lo vivieron las empresas de diferentes sectores, pueden ser empresas de sectores urbanos, sectores rurales también, ¿no? La transformación digital. Queridos oyentes, señores, todos, señoras presentes, la transformación digital es aquel proceso que incluye la incorporación de tecnologías digitales en todas las áreas de una organización. Este proceso, esta implementación tecnológica que tiene que hacerse de una manera integrada, estratégicamente hablando, ¿no? Para que tenga unos resultados conformes, acorde a los objetivos de la empresa. Muy bien. Un proceso de transformación digital tiene dos objetivos principales. El primero vendría a ser generar valor para la misma organización, cómo nosotros podemos aumentar los beneficios, reducir los costos, etcétera, por medio de la implementación de herramientas digitales. Hay un abanico de opciones, hay un abanico de tecnologías
que se pueden aplicar hoy en día a las empresas. Y el otro objetivo vendría a ser darle valor al cliente final, ¿no? ¿En qué se traduce esto? Bueno, darle una mejor experiencia al cliente final tiene que ver mucho también con tener un cliente que va a regresar a comprar en su empresa, tener un cliente que lo pueda usted fidelizar. ¿Cómo haciendo qué? Mejorándole la experiencia en el sentido de ahorrar por ahí un poco de dinero, de tiempo sobre todo, y esto lo hemos vivido todos nosotros. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que un proceso de transformación digital como tal solo es aplicable a las empresas? Pues la verdad es que nosotros también lo hemos vivido, ¿correcto? Acuérdense un poco de la pandemia, eso es lo que voy a ponerles un ejemplo bastante claro ahorita. Un periodo prepandemia y un periodo post-pandemia, ¿no? Vamos a dar un dato para ejemplificar esta idea. Antes de la pandemia, entre 5 y 6 millones de peruanos realizábamos compras en línea. Tenía un crecimiento ya para ese entonces, pero posterior a la pandemia y en la actualidad, ese valor casi se ha triplicado, ¿no? Entonces, ¿qué ha tenido que pasar para pasar de una situación a otra en un periodo de tiempo, digamos, corto, ¿no? Ya conocíamos muchos de nosotros la tecnología, ya utilizábamos smartphone, etcétera, pero lo que pasó es que tuvimos que aprender a confiar en ella. Entonces, no solamente hablamos de compras en línea, hablamos también de tener que participar del teletrabajo. Para mí fue un estrés tremendo y conozco mucha gente que les chocó ese cambio, ¿no? ¿Cómo hacemos una operación bancaria teniendo la certeza de que va a realizarse de la manera más segura posible, ¿no? Entonces, esos miedos se han ido rompiendo con el paso del tiempo y hemos llegado a tener la situación que les comento, ¿no? Nosotros, ya entrenados con la tecnología, habiendo aprendido a usarla y confiando sobre todo en ella, ¿no? Muy bien. Ahora, esta situación no es ajena para las empresas. Sobre todo si hacemos una breve comparación entre empresas de zonas urbanas y empresas de zonas rurales. No es lo mismo, no todos nosotros vivimos el mismo proceso de migración a tecnologías digitales. ¿Y por qué no lo hicimos? ¿O por qué no pasó de la misma forma? Bueno, las condiciones y realidades son distintas en cada uno de los sectores de nuestro país. ¿A quién no le ha pasado en algún viaje quedarse sin señal en alguna zona un poco muy alejada, una zona rural, o la realidad de que los servicios básicos probablemente son intermitentes o simplemente no exista o no hayan todavía servicios de luz en algunas zonas, servicios de agua, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, es una realidad, es un proceso que tenemos que tener bastante en cuenta a la hora de plantear un proceso de transformación digital. ¿Bien? Entonces, esto pasa con nosotros, cada uno de nosotros pasa con las empresas y no es ajeno en la acuicultura. Y es ahora donde nos vamos a centrar un poco más en ella. Vamos a recordar lo que dijimos en un inicio. Me gusta verlo desde el punto de vista de dos situaciones importantes a remarcar, ¿no? Casi el 95% de la producción nacional se centra en tres especies que son las más importantes en nuestro país, que es la concha de abanico, la trucha y el langostino, ¿no? Estas empresas engloban, como les comentaba, casi el 95%, según datos oficiales, y son empresas que ya tienen mayor inversión, que tienen mayor capacidad productiva, son las más desarrolladas en el país, y muchas de ellas, si no es que la mayoría, ya han iniciado un proceso de transformación digital, adquiriendo diferentes dispositivos, y les sonará bastante familiar los alimentadores automáticos, adquiriendo dispositivos de medición remota, entre otros, ¿correcto? Entonces, hay otra situación que engloba el otro 5% de nuestra producción y que tiene o que cuenta con un abanico de especies que también producimos en nuestro país, pues la tilapia, el paco, el paiche, la gamitana, el boquichico, el zúngaro, infinidad de especies, ¿correcto? Entonces, estas especies tienen la particularidad de que muchas de ellas son producidas en zonas un poquito más alejadas, ¿no? Zonas rurales cuya disposición de internet, disposición de señal es un poco más limitada, ¿no? Entonces, ahí nace la gran pregunta, ¿no? ¿Será posible o valdrá la pena, en todo caso, utilizar tecnologías digitales potentes en una zona que probablemente no lo podamos aprovechar? Es una gran pregunta y la respuesta es que existe un abanico de tecnologías que son adaptables a zonas rurales. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que para ocupar un buen proceso de transformación digital hay que tener en cuenta la situación específica del lugar donde se va a trabajar, ¿no? Es aquí donde les voy a mostrar
un esquema bastante general de un proceso de transformación digital, pero tomando en cuenta aquellas acuiculturas que se encuentran probablemente en una zona más rural, tomando como ejemplo estas acuiculturas, porque es importante en nuestro país. La mayor cantidad de productores, de acuicultores, están probablemente dentro de este 5%. ¿No? Vamos a comentar un poco acerca de este esquema. El primer paso es poder realizar una correcta evaluación de la situación inicial. Es aquí donde nos damos cuenta cuáles son los requerimientos, cuáles son las necesidades reales del lugar en donde vamos a trabajar. Si cuentan con internet, si cuentan con servicios básicos, en fin, si la gente está entrenada, si la gente conoce la tecnología, conoce las herramientas digitales, etc. Y posteriormente pasar a una correcta definición de la visión estratégica. Aquí vamos nosotros a definir qué podemos implementar, qué herramientas vamos a utilizar, cómo vamos a ayudar a la transición tecnológica a los acuicultores. Posteriormente, tiene que ver el desarrollo del plan de acción, ya ponernos las manos a la obra y pasar a la ejecución. Pero esta ejecución tiene que ser una ejecución estratégica, una ejecución que se adapte a los cambios, porque un proceso como este presenta diferentes cambios en el tiempo. Y los requerimientos van evolucionando conforme pasa el tiempo también. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta adaptación al cambio y los requerimientos que puedan surgir a lo largo del proyecto. ¿Bien? Tenemos que tener sistemas de seguimiento, KPIs que nos den los indicadores necesarios para ver si estamos haciendo un muy buen trabajo o qué tenemos que ajustar o qué tenemos que implementar adicionalmente. ¿Muy bien? Y posteriormente volver a empezar. Este proceso no es un proceso lineal, es un proceso cíclico. ¿Qué quiere decir esto? Que la tecnología va evolucionando constantemente y nosotros tenemos que estar al tanto de ella para poder hacer un proceso de mejora continua eficiente. Muy bien. Llegado a este punto, es importante resaltar que la gente pueda conocer esa tecnología y aprender a confiar en ella. Les voy a poner un ejemplo bastante claro y bastante importante también, y que a nosotros nos ha pasado bastante. Ese estrés de transicionar a herramientas digitales para hacer las operaciones que antes hacíamos en persona, principalmente, y conozco a muchos que también les ha pasado, que ha sido difícil esa transición. Entonces, a los acuicultores que probablemente estén en zonas más rurales, también se les ha hecho difícil hasta el momento, ¿no? Y probablemente también necesiten, a la misma forma que nosotros, poder conocer y desarrollar y confiar en esta tecnología, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. En zonas rurales, imagínense que estamos en una zona rural donde no hay mucha señal, ¿no? La señal es intermitente. Entonces, yo llego con una tecnología que en Lima, en el norte me funcionó excelente. Yo tengo mi aplicativo, yo tengo mis medidores, mis sensores, etc. Y llego, ¿sabes qué, señor acuicultor? Esta es mi tecnología, úsela, es bacán. Le va a dar bastante ahorro de recursos, le va a hacer ganar más dinero, y el acuicultor se emociona y lo utiliza y lo agarra y sabes que saco el aplicativo, oye, no hay internet, ¿no? Se me cuelga el internet. Y eso pasa muchas veces, pasa bastante seguido. Entonces, ¿qué es lo que genera esta situación? Genera que la primera idea de la persona que va a manejar esto por primera vez sea, esto no funciona, ¿no? Esto no se adapta a mis necesidades. Y genera automáticamente el rechazo. Y una vez que eso pasa, pierdes totalmente su confianza. Y es muy difícil volver a recuperarla. Entonces, ¿qué hacemos para generar o fortalecer esta confianza en una persona que probablemente no esté relacionada a este tipo de tecnología? Bueno, como les comentaba en la mitad de la charla, hay tecnologías que son específicas para zonas rurales, ¿no? Trabajar de manera local es una alternativa, es una herramienta bastante potente a la hora de tener una herramienta que no se lentee, que no se cuelgue, que funcione para lo que se ha creado y generar pues una experiencia de usuario que le permita al acuicultor conocer y confiar para posteriormente ver los resultados que ésta tiene, ¿no? Bueno, señores, Adrián les va a comentar un poco más acerca de esta tecnología, qué tipo de tecnología es, qué beneficios presenta, qué dificultades y desafíos también presenta la acuicultura. Adrián, por favor.
Bueno, César les ha comentado cómo es el proceso de una transformación digital, ¿no?, en el sector de acuicultura. Y quiero resaltar acá la palabra transformar. Transformar. Hemos tenido bastantes transformaciones de tecnología a lo largo de los años, ¿no? Todo empezó con la tecnología que podemos llamar la tecnología 1.0. La tecnología 1.0 fue cuando salió la energía a vapor, la primera revolución industrial. Todos habremos escuchado de la primera revolución industrial en nuestro curso de historia en el colegio. Después de esto pasamos a la segunda tecnología, que es cuando salió la electricidad y podemos ya hacer lo que es la producción en masa, ¿no? Salen las fábricas en lo que ayuda a la electricidad. Después sale la tecnología 3.0. Acá ya empezamos a ver las primeras computadoras, las computadoras que ocupaban cuartos enteros, hasta espacios de tamaños de unos departamentos. Entonces, acá ya empezamos a ver el concepto de tecnología de la información, las TIC, que son tan importantes. Después pasamos a la tecnología que estamos actualmente, la tecnología 4.0. ¿Y qué es la tecnología 4.0? La tecnología 4.0 abarca lo que es la digitalización y la automatización de procesos. Acá vemos los conceptos como lo que es la inteligencia artificial, el IoT, el Internet de las Cosas, los cuales son bastante útiles para la automatización de procesos, tanto a nivel productivo como a nivel computacional. Pero actualmente estamos en una transición. Estamos ya transicionando a lo que es la tecnología 5.0. ¿Qué es la tecnología 5.0? La tecnología 5.0 es bastante similar a la anterior, a la 4.0, pero con la diferencia de que busca tener un perfil más colaborativo. Busca resaltar lo que son las habilidades únicas del ser humano con las habilidades únicas de la máquina, de tal forma que sirva como una herramienta, que haga una labor de asistente, una herramienta que pueda ayudar a potenciar lo que es la producción. Y acá empezamos a ver el concepto de acuicultura inteligente. ¿Qué es esto? Es cuando agarramos el concepto de acuicultura que comentó César al inicio de la presentación y lo combinamos con las nuevas tecnologías, las tecnologías 4.0 y 5.0. Pero ¿para qué voy a implementar estas tecnologías en mi centro productivo, en mi centro de investigación? ¿En qué me beneficia esto? Bueno, los productores actualmente, como comentaba Piscifactoría Los Andes, colocan los sensores dentro del agua, miden los parámetros, registran estos datos y lo hacen de forma manual. Tienes que tener a un productor, a alguien que realice esta labor. Pero con el uso del Internet de las Cosas, podemos colocar lo que son sensores dentro de estos estanques y monitorear las condiciones del agua en tiempo real, de tal forma que podamos registrar tendencias, observar cambios en la producción. Bien, tenemos lo que son los datos. Ahora, ¿qué toca? Toca procesarlos. ¿Cómo hacemos esto? Podemos hacerlo con lo que es inteligencia artificial. Seguramente han escuchado lo que es ChatGPT, esta gran herramienta que le escribes y te responde de manera instantánea, como si se hubiera leído todo el Internet. Entonces, uno de los beneficios que trae la inteligencia artificial, al analizar una infinidad de datos, puede detectar patrones, detectar anomalías, que normalmente no son captados a simple vista, ¿no? Asimismo, esto nos puede ayudar a lo que es predecir lo que es la alimentación, ayudarnos con temas de alimentación, estimar la biomasa para realizar biometrías menos invasivas que realicen menos daño a los peces. Después tenemos lo que es la automatización de tareas. Con esta data ya procesada con inteligencia artificial podemos realizar automatización de tareas. ¿Y qué beneficios trae esto? No es una automatización de préndete a una hora y apágate a otra hora, sino es una automatización inteligente, una automatización que permite responder acorde a la información procesada, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un caso que nos ocurrió cuando viajamos a Tarapoto. Visitamos una piscigranja y lo que ocurrió fue que durante esa noche, justo nosotros fuimos al día siguiente y durante esa noche el productor había perdido el 40% de su producción. ¿Esto por qué fue? Fue por una baja de oxígeno. Si hubiéramos tenido un sistema mediante una automatización que inicie lo que son los aireadores de forma automática durante la noche, esto no hubiera pasado.
y el productor hubiera tenido toda su producción completa. Finalmente, tenemos lo que son los sistemas de gestión y control. Al tener todo separado, esto no es lo ideal, ¿no? Tenemos que tenerlo todo integrado. Entonces, es necesario que se tenga un sistema de gestión en donde el productor pueda visualizar todo lo que son los parámetros del agua, qué cosa se prendió, qué cosa se apagó, las rentabilidades, entre otros. Asimismo, esto trae beneficios a nivel ambiental, no solo es a nivel técnico. Nosotros, al poder monitorear los parámetros del agua, ya podemos hacer lo que es reducción de residuos. Optimizamos los recursos, reducimos los residuos y nos mantenemos en conformidad con las legislaciones vigentes, como lo es la legislación de vertido de aguas residuales. Pero no todo es tan maravilloso, ¿no? Realizar una transformación digital en un sector tan complejo como es la acuicultura trae desafíos. El primer desafío que nos hemos encontrado es la resistencia al cambio. Cuando a un productor le presentas una nueva tecnología, ellos la ven como si fuera una amenaza, ya que ellos han seguido tradiciones por más de 30 años, que han venido de su familia o generaciones tras generaciones, y cuando le quieres introducir una tecnología, lo puede ver como algo que puede dañar su producción. Entonces aquí es necesario demostrarles de que la implementación de tecnologías no necesariamente va a atacar a su producción. La tecnología viene a ser una oportunidad para mejorar lo que es la productividad. Y asimismo, en zonas rurales, como comentaba César, la infraestructura en temas de conectividad no es muy buena. Entonces, aquí es necesario utilizar lo que son las tecnologías que están diseñadas para este tipo de zonas. Tecnologías que permiten trabajar sin internet, tecnologías que permiten trabajar de forma local. Y acá esto podemos complementarlo con el internet, sí, pero que no sea dependiente, que no sea algo restrictivo para el sistema. Asimismo, el sector público. La implementación de las nuevas tecnologías puede beneficiar a este sector. El CITE, el IAP, realiza constantemente investigaciones. Y el uso de estas nuevas tecnologías, como lo que es la inteligencia artificial, puede ayudar a fortalecer estas investigaciones que ellos realizan. Asimismo, el CITE, mediante las transferencias tecnológicas que realiza, ya es necesario que aplique lo que es que utilice las herramientas digitales para esta transición y asimismo pueda unir mejor lo que es el sector público con el sector privado. Ahora quiero hablarles de un par de casos de éxito. El primero es Aquamipe App, que salió de la universidad donde yo estudié. Este caso es bien interesante. Ellos realizaron un sistema de monitoreo de calidad de agua, donde midieron el oxígeno, el pH, la temperatura y la conductividad. Pero por lo cual resalto este caso de éxito, es que ellos lograron predecir lo que es el oxígeno disuelto en base a los otros parámetros de calidad de agua. ¿Esto por qué es importante? Porque en una implementación de transformación digital, el sensor de oxígeno es uno de los sensores más caros en una implementación. Entonces, si puedes dejar de utilizar este sensor de oxígeno y poder predecir los valores de una forma bastante precisa, en base a otros parámetros, esto puede hacer que este sistema, estas implementaciones, sean mucho más asequibles para los usuarios y se realicen de una forma mucho más sencilla y mucho más económica. Después quiero comentarles de Pulfarm y por qué nosotros estamos acá en Concitec. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros realizamos transformación digital. Esto lo hacemos tanto en centros de investigación como en centros productivos. Pero nosotros, como les comentaba, y de lo que trata la charla Tecnología 5.0, nosotros tomamos bastante el valor humano. Utilizamos bastante el valor humano porque sabemos que esto es importante. El productor necesita poder involucrarse en esto y verlo como un aliado, como un asistente, no como un reemplazo. Después nosotros también diseñamos lo que es infraestructura. Diseñamos infraestructura, pero desde una perspectiva tecnológica, ¿no? Desde el inicio pensamos en esto, en que la tecnología se va a implementar. Entonces hay que construir el centro desde esta perspectiva. Asimismo desarrollamos lo que son servicios integrales. Si
una granja cuenta ya con sus sistemas de aireación, con sus bombas, no es necesario que ellos cambien sus bombas, sus actuadores, ya los tienen. ¿Por qué van a tener que cambiar estos equipos? Entonces nosotros nos integramos con las cosas que ya tienen, de tal forma que puedan utilizarlo, integrarlo y todo funcione de una forma mucho mejor. Bueno, entonces quiero invitarlos a abrir paso a la tecnología 5.0 en los distintos sectores que ustedes manejan. Muchas gracias.